Eh, Soy Heriberto García. Voy a explicar sobre el capítulo 14, control de estadístico de procesos. En el ejercicio número 1, las especificaciones de producto considere datos de proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola en onzas de latas de Coca-Cola regular, elegidas al azar. Recientes gráficas de control IR indican que el proceso de llenado de latas de Coca-Cola está bajo control estadístico. Estar de bajo control estadístico indica que las latas de Coca-Cola etiquetadas con 12 onzas en realidad contienen cantidades de bebida razonables, cercanas a las 12 onzas. ¿Por qué? No sé si el control está bajo control estadístico. Sabemos que las latas se llenan de manera que la media y el rango no varía mucho, pero el hecho de estar bajo el control estadístico no indica si cumple con las especificaciones del producto. En el ejercicio número 2, la notación considere datos de proceso que consiste en las cantidades de Coca-Cola en onzas de latas de Coca-Cola regular elegidas al azar. El proceso se monitorea en gráficas de control y en R, con base en muestras de 50 latas elegidas al azar cada día, durante 20 días de producción consecutivos, y en este contexto que denotan LS y LSI. X denota el promedio de las medias de cada día, donde participan al azar 50 latas al día. R denota los rangos de los máximos y mínimos de las 50 latas al día, y de allí se obtiene una diferencia por día y completamos los 20 días para obtener una gráfica de rango. LS y LSI son límites de control superior e inferior donde trabajará el proceso. En el ejercicio número 3, la variación de datos de proceso. Considere datos de proceso que consiste en las cantidades de Coca-Cola en onzas de latas de Coca-Cola regular elegidas al azar. Dicho proceso está bajo control estadístico actualmente, aunque las cantidades de bebidas varían. En este contexto, ¿qué significa variación aleatoria? De un ejemplo de variación asignable. La variación aleatoria es el tipo de variación inherente al proceso, que no llegará al llenar cada lata de Coca-Cola con 12 onzas completamente. Existen diferentes ejemplos de variación asignable, por lo cual las respuestas varían. También serían las cantidades cambiantes de Coca-Cola que resulta que las maquinarias se desgasten por tanto uso. En el ejercicio número 4, las elevaciones del lago Mead. A continuación se presenta una gráfica parte superior y una gráfica R, parte superior, obtenidas para las elevaciones mensuales del lago Mead en la presa Hoover. Según los datos del Departamento del Interior de Estados Unidos, las elevaciones están expresadas en pies sobre el nivel de mar. Las gráficas de control se basan en las dos elevaciones mensuales de cada año, de cada uno de 71 años consecutivos recientes, disponibles cuando se escribió este libro. ¿Qué indican las gráficas de control acerca del lago Mead? Aproximadamente el año 35 se empezó a trascender las elevaciones al nivel del mar, y en el año 43 volvió a subir y volvió a bajar. Por lo tanto, el lago Mead no está controlado sus elevaciones, y la mayoría de los años están por encima y por debajo de los límites de control. La interpretación de las gráficas de rachas. En los ejercicios 5, 6, 7 y 8, examine la gráfica de rachas de un proceso de llenado de latas de 12 onzas de bebida de Coca-Cola y realice los siguientes. En el inciso número A, determine si el proceso está bajo control estadístico. En el inciso B, si el proceso no está bajo control estadístico, identifica las razones de ello. En el C, sin tomar en cuenta el control estadístico, parece que el proceso se comporta como debe hacerlo. En el ejercicio número 5, en el inciso A, bajo control estadístico. B, no es aplicable. C, la variación es demasiado grande, de manera que algunas latas se llenan de exceso, mientras que otras se llenan de forma insuficiente. Ejercicio número 6, inciso A, está bajo control estadístico, pero se requiere salir del control. Es la oportunidad de prevenir, de mejorar el proceso. Inciso B, hay 14 puntos cerca de la línea central y 6 puntos se empiezan a despegar a la línea central de mayor amplitud. Inciso C, al inicio del proceso se empezó a trabajar cerca de la línea. Después de la variación se empezó a trabajar con otras latas donde no se llena la cantidad deseada. Ejercicio número 7, inciso A,
fuera de control estadístico. Hay 8 puntos consecutivos por debajo de la línea central y también hay 8 puntos arriba de la línea central. El inciso C. El proceso no se comparte como debería hacerlo. Parece que hay un cambio en los valores del proceso, ya que todos los valores se encuentran al inicio. Ejercicio 8. Inciso A. Dentro de control estadístico. El inciso B no es aplicable. Inciso C. La variación es mínima debido a que los rangos, sus diferencias son mínimas y es muy probable que se llenen las latas a 12 onzas. En el ejercicio número 9 nos habla del dióxido de carbono. La notación después de calcular los valores de la media y el rango para cada década y calcule los valores de Y y también obtenga los valores de LS y LSI para una gráfica R y los valores LS y LSI para una gráfica. Ok, tenemos nuestra media que es 319.26, el rango es .69, LS 321.32, LSI 317.20. Nuestra gráfica de R es LS 11.89, LSI 1.49. Para resolver este ejercicio, para resolver el ejercicio número 9 en Minitab, tenemos que irnos en Stat, en Control Chart, en Variables Chart, en Xbar R, me está pidiendo. Ok, ponemos concentración, nuestros grupos que son 10, damos OK y obtenemos nuestra gráfica de XR en concentración. Yo la tenía resuelta en este proceso. Nos vamos aquí en XR. Aquí la tenemos. Ok. Para resolver el ejercicio número 10. El ejercicio número 10. Bueno, nos vamos a ir del 9 y 11, que son el 9, 11 y 12 son similares. Se realiza de esa manera. X variables, XRR y son los de la concentración. Ok, en el ejercicio número 11 nos habla del dióxido de carbono, la gráfica de R. Permita que cada subgrupo consista en los 10 valores de una década. Construye una gráfica de R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso esté fuera de control condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Ok, la variación del proceso está fuera de control estadístico. Se violan 3 criterios para la estabilidad estadística. Existe un patrón de valores creciente que no es aleatorio. Existen puntos fuera de límites de control y hay 8 puntos por debajo de la línea central. Ok, en el ejercicio número 12, el dióxido de carbono, la gráfica de X, permita en cada subgrupo consista en los 10 valores de una década y construir una gráfica y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una media estadísticamente estable. La variación del proceso está fuera de control estadístico. Existen puntos fuera de límites de control. Los dos puntos trabajan fuera de los límites de control y uno no solo está cerca de la línea central. Ok, para en el ejercicio número 10 nos habla del dióxido de carbono. La gráfica de rachas construye una gráfica de rachas para los 130 valores. Al parecer existe un
un patrón que sugiera que el proceso no está bajo control estadístico. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas en la gráfica de rachas? No existe un patrón que sugiera que el proceso esté bajo control estadístico. La concentración de dióxido de carbono atmosférico es el resultado del calentamiento se encuentra creciente de la gráfica de los últimos años. En este ejercicio lo vamos a hacer en Quality Tools, en Root Chart. Ponemos concentración, grupo año y... perdón, no era ese. No era ese, era... Ok, nos vamos en Stat, en Quality Tools, me había equivocado en el otro, en Root Chart. Ponemos concentración, aquí me equivoqué, puse un año, es 1. Ponemos OK y tenemos nuestra gráfica de concentración. Del ejercicio número 10. Ok, en el ejercicio número 13. En el ejercicio número 13 nos habla de que tenemos que resolver el ejercicio 13, 14 y 15. Ok, el ejercicio número 13 nos pregunta el consumo de energía, la notación después de calcular los valores de la media y el rango para cada año. Calcule los valores de Y, también obtenga los valores de LS, LSI para una gráfica, R, los valores de LS y LS para una gráfica. Ok, nuestra media es 27.081.70, 1.729.37, 3.616.99, 1.946.42. En la gráfica de R, el LS es 3.465.66, LSI 0. Ok, en el ejercicio número 14, consumo de energía, gráfica de R, permite que cada subgrupo consista en los 6 valores de un año. Construir una gráfica de R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. El rango del proceso está bajo control estadístico. Ejercicio número 15, consumo de energía, gráfica de X, permita que cada subgrupo consista en los 6 valores de un año. Construya una gráfica y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una media estadísticamente estable. La media del proceso está bajo control estadístico. Ok, para resolver nuestros ejercicios tenemos que ir en Control Chart, subgrupos XR. Ponemos en consumo de, borramos ponemos consumo de energía, nos está diciendo que 6 subgrupos, ponemos OK, y tenemos nuestros XR, como se había dicho. OK, cerramos. Para realizar para realizar el inciso, parece que me faltó esta, el ejercicio número 16, no, el consumo de energía, grafique de rachas, construye una gráfica de rachas para los 48 valores. Al parecer ese es un patrón que sugiere que el proceso no está bajo control estadístico. Hay un patrón repetitivo. Como es evidente, este patrón no es aleatorio, por lo tanto revela un proceso estadísticamente inestable. Ok. En este
se tiene que ser diferente. Lo vamos a resolver. Ok, para realizar el ejercicio número 16 en nuestro Minitab, vamos en Quality Tools, en Root vamos a agregar el consumo de electricidad, dejamos 1 en su grupo 1, damos OK y obtenemos nuestra gráfica. Aquí lo tenemos resuelto, nuestro consumo de electricidad. Ok, en el ejercicio número 17 nos habla de la voltaje residencial. Tenemos que hacer 17, 18 y 20. Ok, el voltaje residencial. La notación después de calcular los valores de la media y el rango para cada subgrupo. Calcule los valores de Y. También obtenga los valores LS y LSI para una gráfica de R y para una gráfica. La media es 123.66, rango 0.375, LS 123.87, LSI 123.44. La gráfica de R es LS 0.79, LSI 0. El ejercicio número 18, el voltaje residencial, gráfica de X. Utilice los subgrupos de 5 cantidades de voltaje para construir una gráfica y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera del control condujo al rechazo de una media estadísticamente estable. La variación del proceso de la media está fuera de control estadístico. Existen 3 puntos que están fuera de los límites de control. 2 están fuera del límite inferior y 1 está arriba del límite superior. Ok, en el ejercicio número 20, el voltaje residencial. Gráfica de R. Utilice su grupo de 5 cantidades de voltaje para construir una gráfica de R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de la variación estadísticamente estable. El rango del proceso está bajo control estadístico. Ok, para resolverlo, stat en variable xrr nos está, eliminamos ponemos los consumo de electricidad, casa de volts, el subgrupo de 5. Tenemos nuestra gráfica. Ok, igual acá lo tenemos resuelto. Ok, aquí está. Vamos a esconder. Ok, vamos a hacer el ejercicio número 19. Nos habla del voltaje residencial. Gráfica de rachas. Construye una gráfica de rachas para las 40 cantidades de voltaje. Al parecer existe un patrón que sugiera que el proceso no está bajo control estadístico. No hay un patrón que sugiera que el proceso está bajo control estadística. Con base en la gráfica de rachas parece que el proceso está bajo control estadístico. Ok, para realizar el ejercicio 19 nos vamos en Stat, en Quality Tools, en Richard, ponemos Casa Balls, dejamos en su grupo 1, damos OK y tenemos nuestra gráfica. Ya la tenemos resuelta. Aquí. Ya lo tengo resuelto. Ok. Para el ejercicio número 21. Ejercicio número 21, 22.
21, 22. Nos está diciendo en gráfica de S. En esta sección describamos las gráficas de control para R basadas en rangos. Las gráficas de control para monitorear la variación del centro de la media también se pueden basar en desviaciones estándar. Una gráfica de S es para monitorear la variación que se construye graficando desviaciones estándares muestrales con una línea central en la media de las desviaciones estándar muestrales y los límites de control de B4S y B3S, donde B4 y B3 se obtienen de la tabla 14.2 en la página 721. Construye una gráfica de S para los datos de la tabla 14.1. Compare los resultados de la gráfica R del ejemplo 3. Ok, la gráfica S es muy similar a la gráfica R. Como la gráfica S se utiliza desviaciones estándar muestrales en lugar de rangos, es mucho más difícil su construcción que la gráfica R. Ok, para realizar este ejercicio nos vamos en Control Parts, subgrupos X es bar de S, ponemos, nos está pidiendo la década, subgrupos, vamos a poner de 1, ay, se trabó, está mal, permíteme. Ok, ahorita me equivoqué, se realiza en Minitab, en Quality, en Control Chart, subgrupos XS, ok, ponemos temperatura anual, subgrupos de 10, ok, tenemos nuestra gráfica, ok, y lo tengo, ¿dónde está? En Control S, temperatura anual, similar, ok. En la construcción de una gráfica X basada en las desviaciones estándar. Una gráfica basada en desviaciones estándar y no en rangos se construye graficando las medias muestrales con una línea central en los últimos límites de control de X más A3S y X menos A3S, donde A3 se obtiene de la tabla 14.2 en la página 721. Es la media de las desviaciones estándar muestrales. Utilice los datos de la tabla 14.1 para construir una gráfica basada en desviaciones estándar. Compare el resultado con la gráfica X basada en el rango muestrales, como en el ejemplo 5. Ok, la gráfica X bar S es muy similar a la gráfica de X bar, como la gráfica se utiliza en desviaciones estándar muestrales en lugares de rangos. Es mucho más difícil su construcción que la gráfica R. Ok, nos vamos a resolverlo en Minitab, Control Chat, subgrupos, nos está pidiendo hacerlo en X. Ah, canijo. Ok, X va a ser subgrupo X bar S igual en 10. Ah, canijo. Quality.
stat en subgrupos x bar temperatura anual ok, tenemos nuestro subgrupo. Ok, para para realizar el ejercicio 22, estoy equivocado. Una gráfica XR, ok. En control charts, en subgrupos X bar S, ok. Temperatura anual en 10 subgrupos y tenemos nuestra gráfica. Ok, es la que estaba buscando. Ok, sería todo por los capítulos 14.2. A continuación voy a comentar el 14.3. Ok, capítulo 14.3. A continuación, ejercicio número 1. Monitoreo de la aspirina. La etiqueta es un frasco de aspirina Bayer. Indica que las tabletas contienen 325 miligramos de aspirina. Supongo que las especificaciones de fabricación exigen que las tabletas tengan entre 315 y 335 miligramos de aspirina, de manera que una tableta se considera defectuosa si la cantidad de aspirina está fuera de los límites. Si la proporción de defectos se monitorea con una gráfica de P y se descubre que está bajo control estadístico, podemos concluir que casi todas las tabletas cubren con las especificaciones de fabricación. ¿Por qué? No es posible que las proporciones de defectos en muestrales repetitivas se comportan de forma que se repitan que el proceso esté bajo control estadístico, pero las proporciones reales de defectos podrían ser muy altas, como el 90%, de manera que casi ninguna tableta cumpla con las especificaciones de la fabricación. En el ejercicio número 2, la anotación. Suponga que se monitorea las tabletas de aspirina Bayer para garantizar que las proporciones de defectos estén bajo control estadístico. Un inspector de control de calidad selecciona al azar muestras de 100 tabletas cada una. Si los números de defectos en los primeros 5 muestras son 2, 1, 0, 4 y 3, calcula el valor de P. El valor de P es 0.02. Ok, para los límites de control. Remítase al ejercicio 2 y calcule los valores de los límites de control superior e inferior. Algunos de los valores se necesita algún ajuste y explique. Ok, el P es 0.02, el Q es 0.98, el N son 100, LS 0.062, LSI menos 0.022, el LSI de menos 0.022 es reemplazado por 0, ya que es imposible tener valores negativos de proporciones LS 0.062. Ok, en el ejercicio número 4, la interpretación de una gráfica de control. Suponga que se monitorea la proporción de las tabletas de aspirina Bayer defectuosas por medio de una gráfica de control y concluye que el proceso no está bajo control estadístico debido a que existe un patrón decreciente que no es aleatorio. Se sabe que corregir el patrón decreciente que debe ser la compañía. Ok, debemos atacar el problema para mantenerlos a control estadístico, que eso nos ayuda a prevenir si se trata de salir los límites de control, ya sea creciente y decreciente. Ok, para realizar esta gráfica, el tamaño de defectos, tenemos que realizar el siguiente ejercicio minitab en Quality Tools, en Control Charts, en Atributos Chart, en Control P. Ok, ponemos nuestras variables, ponemos defectos, en tamaño, damos ok. Tenemos nuestra gráfica de P.
Aquí lo tenemos. Gráfica de P. Ok. Determine si un proceso está bajo control en los siguientes ejercicios. 5 a 6. Examine la gráfica P que represente y determine si el valor, si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los tres criterios podrá establecer una falta de control si se aplica. 5. Bajo control estadístico. 6. Bajo control estadístico. 7. Parece que el proceso está fuera de control porque se observa un patrón de tendencia creciente. Hay un punto fuera del límite de control superior y hay 8 puntos consecutivos que están por arriba de la línea central. Ok, en la gráfica P. Gráfica P. Los desfibriladores defectuosos. Considere un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado como el ejemplo 1. A continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción de P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los tres criterios para establecer una falta de control y se aplica. Parece que el proceso está bajo control estadístico. Ok, aquí tenemos nuestra gráfica de control. Ok, para realizar este ejercicio, ejercicio número 9, nos vamos en Stat, en Control, en atributos P, ponemos defectos 1, tamaño 1, damos OK y obtenemos nuestra gráfica de P. Ok, similar a la que tenía aquí ya resuelta. Ok, para realizar la gráfica 10. Gráfica 10 para desfibriladores defectuosos. Resuelve el ejercicio 9 suponiendo que el tamaño de cada lote es de 100 en vez de 10.000. Compare la gráfica de control con la del ejercicio 9. Comente sobre la calidad en general del proceso de la fabricación descrito del ejercicio 9 y compárelo con el proceso de fabricación descrito en este ejercicio. Parece que el proceso está bajo control estadístico. Al comparar las dos gráficas son similares, con diferencia que entre menos muestras, mayor es la proporción. Ok, para realizar nos vamos en Start, en Control Chart, en Atributos Chart, en P. Ok, borramos los grupos, las variables, ponemos nuestros defectos en P10, tamaño P10 y le damos OK. Tenemos nuestra gráfica. También es similar a que ya la tenía. Vamos a ver en P10, similar. Ok, en el ejercicio 11 la gráfica de P. Para la matriculación en la universidad, en cada uno de los 15 años recientes y consecutivos, se seleccionaron al hacer 100.000 graduados en preparatoria y se determinó el número de aquellos que se inscribieron en la universidad. Los resultados se enlistan a continuación. La gráfica P indica que este tipo de inscripciones son los suficientes altas. Los valores se basan en datos del Estados Unidos National Center de Educación Estadística y con los recientes que están disponibles cuando se escribió este libro. El proceso está bajo control estadístico. Las inscripciones fluctúan entre 60 y 68% de manera ideal. La tasa de inscripciones universitarias sería mucho más alta. Okay, para realizar nuestra gráfica, control chart, atributos chart, en P. P11, P11, tamaño P11,
tenemos nuestra gráfica, la tengo resuelta. Parecida a esta. Ok. En la gráfica 12, la gráfica P para crímenes violentos. En cada uno de los 15 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 100.000 habitantes en Estados Unidos y se determinó el número de víctimas en crímenes violentos. Los resultados se enlistan a continuación. Parece que el índice de crímenes violentos revela un comportamiento aceptable. Los valores se basan en datos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y son mucho más recientes que están disponibles cuando se escribió este libro. Ok, el proceso está fuera de control estadístico. Los primeros 5 años estuvo un alto índice de crímenes violentos, arrebatando el límite inferior. Después se redujo después de los años y lo redujo lo proporcional en crímenes violentos por debajo del límite inferior. Ok, para hacer nuestra gráfica es igual. Vamos en Start, en Control Chart, en Atributos Chart, Control P. Tomamos las variables y los subgrupos de víctimas 12, tamaño 12. Ok, damos ok y obtenemos nuestra gráfica. Tenemos nuestra gráfica de P, 12 víctimas. Ok. Ok. Para realizar el ejercicio número 13, la gráfica de P para votantes. En cada uno de los 23 años recientes consecutivos de elecciones nacionales, seleccionaron al azar 1.000 estadounidenses en edad de votar y se determinó el número de individuos que votan. Los resultados se enlistan a continuación. En los años impares corresponden a los años de elecciones presidenciales. Comente acerca del comportamiento de votación y de la población. Los valores se basan en datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos y son los más recientes que están disponibles cuando se escribió este libro. El proceso no está bajo control estadístico, ya que hay puntos fuera del límite inferior y superior y se observa un patrón no aleatorio de proporciones que baja de manera consistente y luego sube. Parece que las proporciones más altas de las personas votan en los años que hay elecciones presidenciales. En general, las proporciones votantes son sumamente bajas, menos del 60% de los posibles votantes realmente votan. En dicho porcentaje debería ser mucho más alto. Ok, para realizar nuestra gráfica, Control Chart, Atributos Chart, P, borramos la variable, tamaño 11, ok, votantes, tamaño estadounidenses, damos ok y obtenemos nuestra gráfica. Ya la tengo resuelta. Aquí vemos los límites que están fuera, ya sea en la parte inferior o la parte superior. Ok, para el ejercicio número 14, la gráfica P. Para índice de nacimientos en cada uno de los 20 años recientes y consecutivos, seleccionaron al azar 10.000 personas y se determinó el número de nacimientos que generaron. Los resultados se enlistan a continuación. ¿Cómo podrían explicarle los resultados? Los valores se basan en los datos de USN, Departamento de Health de Human Services. Son los más recientes que están disponibles cuando se escribió este libro. El proceso está bajo control estadístico. Los nacimientos de los últimos 20 años fluctúan de 1.39% a 1.67%. La tasa de nacimientos ha decrecido conforme ha pasado los años. Ok, para realizar nuestra gráfica, en Control Chart, Atributos P, ponemos nacimientos, perdón, me equivoqué. Ponemos nacimientos, tamaño de personas, damos ok y obtenemos nuestra gráfica. Ya la tengo resuelta, la voy a enseñar. Ok, esta es nuestra gráfica. Ok, para realizar
Ejercicio número 15. La construcción de una gráfica NP. Una variante de la gráfica de control P es la gráfica NP, en la cual se grafica el número real de defectos en vez de las proporciones de defectos. La gráfica NP tiene un valor de línea central NP. Los límites de control tienen valores NP más 3 raíz NPK y NPK menos 3 raíz de NPK. En la gráfica P, la gráfica NP define únicamente de la escala de valores empleada. En el eje vertical, construir una gráfica NP para el ejemplo 1 en esta sección. Compare el resultado con la gráfica de control T obtenida en esta sección. Con excepción de la escala vertical, la gráfica de control es indicada a la que se incluye en el ejemplo 1. Ok, para realizar nuestros en Stat, en Control Chart, en Atributos y en NPN. Ok, vamos a poner nuestros aparatos infectuosos, nuestro número de desfibriladores, le damos OK y obtenemos nuestra gráfica. La voy a mostrar de esta forma. Aquí tenemos nuestra gráfica del último ejercicio, el ejercicio número 15. Ok, ojalá que les haya parecido bien el video. Sería todo. Muchas gracias.